tenemos un cuadrado en el alzado. Ese cuadrado tiene una línea oblicua y luego tiene otra oblicua y luego una línea horizontal por el centro. Luego tiene a partir de este punto una línea oblicua y por este también, de manera que aquí tiene un arco de circunferencia tangente. Tangente en la base, tangente aquí, y ahora sale una paralela a esta. Bueno, tenemos ese alzado y ahora vamos a dibujar en planta una circunferencia. Tenemos la circunferencia de la planta, hacemos un diámetro que pasa por la mitad y a partir de cierto punto tiene un arco. No sabemos todavía bien si es elíptico o qué es. Bueno, esa es la planta de alzado de la pieza. Se pide construir una perspectiva y un perfil. Bueno, pues necesariamente una circunferencia de contorno y un cuadrado es un cilindro. Ya dibujamos el cilindro. Entonces en gasonometría tiene la elipse tal que el eje mayor es horizontal. Dibujamos la figura al completo. Vamos a hacerla en rojo como líneas provisionales. Y ahora tenemos la elipse de la base, que corresponde también en el espacio a una circunferencia. Tenemos esta línea, entonces ya la marcamos. Vamos a hacerla un poco lateral para que se vea bien el hueco. Tenemos esta línea, también está continua, se vería. Tenemos esta que también está continua, se vería. Como es un cilindro, se tiene que curvar. Y ahora tenemos esta que coincide con el contorno de la figura, luego es una recta. Esto sigue esta dirección, vamos a hacerla por ejemplo según tiene que pasar por el centro, es un diámetro, ya que aquí pasa por el centro. Y por último tenemos un arco que es continuo, por lo tanto se ve aquí así. Bueno, esta es la pieza por fuera, ahora tenemos que dilucidar cómo sería el hueco. Entonces según vemos aquí parece que hay dos paralelas que coinciden con este plano, luego es un cilindro. Si fuera esférico no podía haber rectas. Y se enlaza luego con algo que solo puede ser una esfera, porque si fuera un cilindro cortaría este dejando huecos por aquí. Entonces según eso dibujamos el trozo de cilindro que se enlaza luego con una esfera que parece ser que es tangente aquí, con un fragmento de esfera. O sea que podría venir por aquí así. Vamos a dibujar la continua en rojo, que es más fácil, y luego ya. Entonces tenemos ese trozo, luego tenemos la continuación de esto, que debe llegar por ahí detrás, es otra elipse, igual que esta, en perspectiva, una circunferencia en la realidad, y necesariamente debe llegar hasta la circunferencia de atrás, que coincide con el hueco que deja. Entonces hacemos la circunferencia de atrás, el hueco que deja plano, ya que esto es plano y existe esta línea, y esa línea existe tangente hasta el final, o sea que debe existir hasta el final. Eso quiere decir que respecto a esta línea sale por debajo y vendrá, pues por ejemplo, por aquí. Si se viera por aquí se vería continua porque es el final del plano y luego es la curva. No se ve, pues mejor. Bueno, tenemos ya ahí la curva al completo. Vamos a marcar entonces las líneas continuas y discontinuas. Entonces marcamos esta línea continua, continua, continua y continua. También esto. Y ahora el interior tenemos discontinuas, discontinua para la esfera. Aquí sigue la superficie cilíndrica paralela a esta, tal y como vemos aquí. Y luego el contorno de la esfera tangente al cilindro, por eso provoca aquí una ranura, que es quizás lo más difícil de comprender. Luego viene por aquí hasta la parte de atrás, ya que es una cara plana. Entonces sale de ahí, se enlaza con esa esquina y viene por aquí, la discontinua. Bueno, sería el interior de la pieza, con lo cual ya estaría completa. Bajamos por aquí esto y hacemos esto continuo, lo marcamos bien y marcamos la discontinua correspondiente a la parte trasera. Bueno, estaría ya completo. Entonces esta línea sobra. Bueno, pues según eso tenemos esta vista que es el alzado, corresponde a esta que es la planta, entonces nos queda esta vista que sería el perfil. Entonces según vemos al proyectar, siguiendo la dirección esta, pues tenemos, siguiendo la dirección esta, tenemos aquí el rectángulo, tenemos el hueco este, entonces vemos que queda por aquí, esto que es vertical por el centro, ya que aquí corresponde
al extremo, al contorno, hace una curva por aquí, pues vendrá hasta aquí, y luego tenemos que esto continúa por dentro y es tangente abajo, según vemos aquí. Entonces la línea llega hasta abajo. Y necesariamente aquí se ve entonces el arco que corresponde luego a lo que va a ser la superficie esférica que se enlaza con el cilindro, que coincide ahí con esa línea. Bueno, esa sería la proyección oblicua y la ranura lógicamente sale de aquí y se tiene que ver por detrás, porque es una línea que separa ambas superficies, con lo cual ya estaría completa. Según eso marcamos la línea de separación, nos acercamos un poco más. Proyectamos entonces las distintas medidas, la de la circunferencia, proyectamos el diámetro, viene por aquí, hacemos el cuadrado, tendrá la misma altura, y ahora tenemos la línea que decíamos, esta que corresponde a esta parte de atrás, que bajará recta hasta aquí. Luego tenemos que esto baja hasta aquí, o sea que nos deja ver aquí, algo así, y luego esto sube hasta aquí. Bueno, tenemos también que esto baja hasta aquí, es tangente, es discontinuo, y la ranura por aquí. Bueno, está ya completa. Tenemos la ranura, tenemos este detalle que corresponde a esto, la ranura, tenemos la prolongación y nos faltaría el interior. En el interior tenemos la esfera, pues dibujamos la esfera, sale de aquí y vemos que es tangente aquí, por eso provoca la ranura. Bueno, pues se acabó el ejercicio. Para entenderlo mejor, si la giráramos un poco, vamos a ver, por ejemplo, girado hasta aquí, entonces hacemos la elipse, tenemos el detalle del hueco, el arco, y esto entra hacia adentro. El arco coge ahí el extremo de la circunferencia, entonces entra, deja ahí dentro la ranura, y ahora deja aquí el hueco este, deja aquí esta línea, y ahí tenemos ya, esto desaparece, esta línea también, y ahora aquí es donde aparece la parte esférica. Lógicamente la parte esférica llega aquí hasta la ranura, y se ve pues que esto deja ahí un trozo, ya que esto entra, un trozo ahí de la superficie cilíndrica que entra. Bueno, entonces es la que es paralela a esta, deja ahí, es quizás lo más difícil de ver, simplemente tenemos el arco y tenemos que entra por detrás discontinuo. Entonces entra el cilindro y ahí empieza la esfera hacia abajo. O sea que se tiene que ver todo esto y la continuación de la ranura por ahí detrás. Esto queda un poco emborronado, pero sería así. Bueno, pues ese sería entonces ya todo el ejercicio. Podríamos hacer nuevas vistas. Vamos a hacer una última ya para concluir. Por ejemplo, vamos a colocar un cambio de plano para esta vista en alzado. Lo vamos a colocar de manera que, por ejemplo, provoque, esta es la nueva línea de tierra, entonces proyectamos esto, tenemos que esta es la longitud, dibujamos ya la elipse correspondiente a la parte superior del cilindro y la parte de abajo que llega hasta aquí. Bueno, tenemos el cilindro, tenemos también esta ranura que sabemos que llega hasta la mitad, según vemos hasta aquí, entonces hacemos la ranura y tenemos que, luego eso viene por detrás todo, pues hasta aquí, hasta este punto, discontinuo. O sea que tendría que hacer esto es continuo y luego es discontinuo. Bueno, y por último tendríamos pues que esto, como es la mitad, o sea, consideramos aquí esto, y según vemos aquí tenemos la ranura, y la mitad de la pieza vendría por aquí el detalle este que llega hasta aquí. Bueno, entonces hacemos la línea de la mitad del cilindro y a partir de aquí haríamos esto así, que entraría tangente hasta ahí detrás, que correspondería a este saliente. Por último, pues tendríamos la parte de abajo del cilindro, que coincide este punto con este,
quedaría un poco más hacia allá. Y bueno, entonces estaría ya completo. Hasta aquí, aquí termina ya la figura y viene luego hasta aquí. O sea que viene por aquí y viene hasta aquí. Bueno, pues eso sería entonces la vista del nuevo plano de proyección. Hay que comprobar siempre que están todas las líneas. Tenemos la continua, tenemos la discontinua, tenemos esta discontinua, esta, y luego esta hasta donde llega y aquí también. Y luego a partir de aquí continua.